Oremos. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo esta noche. Te damos gracias que tenemos la oportunidad de poder acercarnos no solo por medio de tu presencia, sino que también hacia tu palabra. Padre, yo pido que abres todos nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente, para que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y cambiarnos eternamente. Te damos gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo les hablaba acerca del zócalo, el zócalo de nuestra vida. Y yo creo que muchas veces podemos ver diferentes temas, diferentes series, y siempre tratamos de ir paso a paso, escalón tras escalón, para que podamos ir edificando en la misma dirección o la dirección correcta. Y hablando del zócalo, el domingo hablaba acerca de cómo es posible que nosotros hemos tratado de alguna manera de tapar quiénes realmente somos. Hemos tratado de tapar y esconder las realidades de nuestra vida. Y yo creo que quitando ese zócalo, como hablamos el domingo, le damos la oportunidad a Dios de poder empezar a quitar los escombros, quitar toda la basura que hemos guardado, todas esas partes dañadas que hemos tenido a nuestro interior, y empezar a limpiarlo y luego edificar nuestra vida, o construir nuestra vida sobre la base que es Jesucristo. Y yo creo que ese tiene que ser el punto de salida para todo seguidor de Cristo. Yo creo que ese es el punto clave o el momento clave en nuestra vida, es decidir permitirle a Dios empezar a hacer esa obra en nuestra vida. Y hablando de eso, yo creo que es importante hacerlo y empezar a entender un poquito más, porque a veces nosotros nos equivocamos y no es porque queremos, sino que nos equivocamos en el pensar que si yo sé lo que debo de hacer, entonces todo será más fácil. Pero muchas veces el qué hacer no es suficiente para nuestra vida. Muchas veces nosotros nos dedicamos al qué hacer, pero no sabemos quién debo ser. Y yo creo que esa es tal vez una idea que escuché tal vez hace unas semanas, y la verdad la diferencia es que yo debo de tratar de entender quién soy antes que puedo dedicarme a hacer las cosas que debo de hacer. Y les doy un ejemplo. Yo soy pastor, yo entiendo eso, pero también yo soy hijo, soy hermano, soy esposo, soy padre, soy primo, soy tío, soy muchas cosas, y muchas de esos títulos pueden identificar quién soy. Pero el problema es que yo no puedo manejar cada uno de esos roles o esos papeles en mi vida de la misma manera. Yo no puedo ser pastor hacia mi familia. Ahora, yo entiendo que la palabra de Dios dice que yo debo ser el pastor de mi casa, y yo entiendo eso, pero no puedo responder a los problemas en mi casa siempre como un pastor. A veces tengo que responder a las diferentes dificultades o las diferentes circunstancias como un esposo, como padre. Entonces, no podemos limitarnos únicamente a entender qué es lo que debo de hacer, sino que yo tengo que entender verdaderamente quién soy. Porque si yo entiendo quién soy o quién debo de ser, entonces eso puede empezar a influenciar a cada área de mi vida. Yo lo pondría de esta manera. Yo entiendo que nosotros somos tres en uno. Somos espíritu, alma y cuerpo. Yo entiendo que Dios es tres en uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces nosotros somos tres en uno, pero seguimos siendo uno. Pero yo creo que parte de eso nos ayuda a entender que aunque yo tengo muchos papeles que hacer en la vida, tengo muchos diferentes trabajos que hacer, y tengo tal vez diferente relación con muchas diferentes personas, pero igual yo sigo siendo una sola persona. Entonces yo creo que el enfoque tiene que ser eso, mi identidad, quién soy yo, quién debo ser. Porque si yo entiendo eso y empiezo a perfeccionar quién soy yo, todo lo demás se vuelve más fácil. Yo quiero empezar en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 17, y dice así, 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Yo creo que eso es lo interesante, que nosotros podemos llegar a ser coherederos con Cristo. Nosotros somos partícipes de todo lo que Cristo es. Si yo soy coheredero con Él, significa que todo lo que Él recibe de su Padre, o sea, de Dios Padre, yo también tengo el derecho de recibirlo, porque somos coherederos. Yo no tengo que tratar a Jesús de diferente manera. Tampoco estoy diciendo que es mi hermano, no estoy exagerando de esa forma. Pero si yo entiendo que todo lo que le pertenece a Cristo me pertenece a mí, entonces ahí es cuando empiezo a entender realmente que soy coheredero con Cristo Jesús. Ahora, eso también significa que nosotros padecimos juntos. Y a veces nosotros sufrimos acá en la tierra, a veces sufrimos en la iglesia, sufrimos en diferentes situaciones,
Y nosotros queremos echarle siempre, o mejor dicho, nosotros queremos evitar ese sufrimiento. Pero si vemos el ejemplo de Jesús, si soy coheredero con Jesús, significa que Él mismo padeció, Él mismo tuvo problemas, Él mismo tuvo dificultades, pero al final yo también los puedo tener, pero igual yo voy a ser glorificado juntamente con Él. Ahora, ¿dónde ha sido glorificado Cristo? Claro, en el cielo. Él está a la diestra del Padre. Y nosotros tenemos el derecho, tenemos el anhelo, tenemos la confianza y la seguridad de que algún día nosotros alcanzaremos esa gloria también, que nosotros estaremos en el cielo delante del Padre, arrodiados delante de ellos, poniendo nuestras coronas a sus pies. O sea, nosotros entendemos que eso es parte de cómo nosotros seremos coherederos con Cristo Jesús por medio de la gloria llegando ya al cielo. Pero de la misma manera yo puedo y yo espero que nosotros podemos ser coherederos con Cristo acá en la tierra. Porque si solo es hasta allá y siempre es hasta allá y siempre hasta allá, entonces ¿por qué sigo aquí? No hay razón, pero yo creo que a través de todo el Nuevo Testamento nosotros podemos aprender que hay un propósito por la cual nosotros estamos acá y nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades, aprovechar todos los días posibles para poder tener la confianza que yo puedo ser partícipe, puedo ser coheredero con Cristo Jesús aquí mismo. El siguiente verso que quiero leer es en Hechos capítulo 17. El capítulo 17, verso 28 dice así: puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Y yo creo que eso es lo que es muy interesante, porque en él vivimos y somos. Yo creo que muchos seguidores de Cristo, muchos cristianos, nos hemos olvidado de eso. Y nosotros nos levantamos en la mañana y no buscamos cómo vivir en él, sino que nosotros simplemente tratamos de vivir nuestra vida. Ayer hablaba con la pastora Maribel acá en la oficina y hablamos de eso, de un señor que yo recuerdo hace muchos años. Y él siempre contaba la manera en que él se levanta en la mañana. Y él se levantaba en la mañana y decía, yo no le pregunto a mi cuerpo cómo se siente, sino que yo le digo a mi cuerpo cómo se siente. Porque muchas veces nosotros le preguntamos a la vida cómo me va. Le pregunto al día, bueno, ¿cómo me fue hoy? Pero la verdad, la decisión es mía de cómo me va hoy. Yo creo que la decisión es nuestra. La decisión es nuestra de que podemos entender que en Él vivimos y somos. En Él yo existo. Entonces, si yo empiezo a entender esa parte, empiezo a entender que yo soy linaje suyo, que yo le pertenezco, yo pertenezco a Dios. Y eso significa que donde quiera que yo voy, Dios va. Eso significa que donde yo voy, Cristo va. Y cuando empezamos a entender ese punto, cuando empezamos a entender que somos coherederos, que nosotros somos linaje suyo, cuando nosotros entendemos que en Él vivimos y somos y vivimos, entonces empieza a cambiar nuestra vida. Y yo digo todo esto, ¿por qué? Porque estamos hablando del quién soy yo o quién debo de ser. Porque si entiendo bien quién soy y quién debo de ser, entonces puedo empezar a cambiar el que hago. Siguiente versos en Romanos capítulo 6 y el verso 4. Romanos 6, 4 dice así: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Nosotros hemos sido sepultados con Él, pero es para que nosotros podamos darle gloria a Él. O sea, nosotros si entendemos, como dicen Romanos, si nosotros somos sacrificio vivo, nosotros entendemos que por medio de ese sacrificio vivo, por medio de nuestro sacrificio, por medio de nuestra vida, por medio de nuestros padecimientos, al final lo que estoy haciendo es dándole gloria al Padre. Le estamos dando gloria a Dios por medio de todas estas circunstancias. Le estamos dando gloria a Él por medio de todo lo que yo hago, pero solo cuando yo entiendo que en Él vivo, soy y tengo mi existencia. Entonces, por medio de todo eso, yo voy entendiendo quién soy realmente. Y yo puedo empezar a entender realmente qué es importante. Porque tantas veces pensamos en diferentes cosas. Pero al final, si yo no cambio quién soy, ¿qué importa lo que yo hago? Porque al final yo me levanto todos los días y hago lo que yo quiero para ir a trabajar o hacer lo que sea. Si solo lo hago por hacerlo, entonces eso no significa que lo estoy haciendo para darle gloria a Él. Yo debo de levantarme en la mañana diciendo que este es el día que Él ha hecho, para que yo pueda glorificarle a Él. Ese es el día que Él ha hecho para que yo pueda hablar de sus grandezas, de su gloria con todas las personas a quien yo encuentro. Y si no tengo la oportunidad de hablar a nadie, simplemente mis acciones van a mostrar que Él es el Rey y el Señor de mi vida. Yo creo que en ese momento es cuando nosotros podemos entender que nuestros deseos
carnales, nuestros deseos físicos, nuestras pasiones, como dice la Biblia, en ese momento debemos de empezar a matarlos. Yo creo que es la única forma, como dicen Romanos, es matando o haciendo un sacrificio vivo. Es de esa manera que yo voy matando lo que no le pertenece, lo que no le da gloria a Dios. Y yo creo que es parte, tal vez es el principio de todo lo demás. Y se encuentra en Gálatas capítulo 5. Y vamos a terminar en Gálatas 5, aunque faltan muchos versos aún. Pero vamos a terminar en Gálatas capítulo 5. Y voy a empezar en el verso 6. Perdón, el verso 16. Gálatas 5, 16. Y dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Yo creo que muchas veces nosotros no le pedimos o no le preguntamos al Espíritu qué es lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Se recuerda el domingo les mencioné el capítulo 1 de Santiago y que nosotros si pedimos sabiduría de Dios, ciertamente Él dará toda la sabiduría que nosotros necesitamos. Entonces yo creo que aquí, si nosotros nos levantamos en la mañana y le pedimos a Dios, por favor, hábleme, que el Espíritu me guíe, que el Espíritu me lleve por todo el camino donde Él quiere que yo vaya. Yo creo que por medio de eso nosotros podemos, de alguna manera, empezar a alejarnos de ese camino pecaminoso. Yo creo que eso, puedo hablar de diferentes historias en el pasado de mi vida, cuando de alguna manera yo respondí de cierta manera. Y por medio de cómo yo reaccioné en un cierto momento, luego pude ver que fue la mano de Dios protegiéndome de un accidente. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas es cuando nosotros somos sensibles al Espíritu y nosotros le preguntamos a Dios cómo ser guiados, cómo me puede guiar para que yo pueda ser más efectivo, para que yo pueda ser más como Cristo, para que yo pueda darle más gloria y honra a Él. Y yo creo que todo eso es lo que es el propósito de este tiempo en nuestra vida, de cómo quitar ese zócalo y empezar que el Espíritu nos empiece a guiar verdaderamente. Más adelante en el verso 17 dice, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y yo creo que eso siempre es la lucha que nosotros tenemos entre nosotros. Nosotros tenemos la lucha entre lo que es la carne nuestra o el cuerpo nuestro, y del otro lado tenemos nuestro espíritu. Y lo malo es que la carne siempre quiere lo malo. La carne nunca dice, sí, vamos a la iglesia. Y yo entiendo eso, pero también entiendo que el espíritu eso es lo que anhela. El espíritu lo que anhela es tener esa comunión con Dios. Y muchas veces lo podemos encontrar en la iglesia. Incluso podemos, al estar reunidos, o sea, al congregarnos juntos, nuestro espíritu sea fortalecido al tener comunión con los demás que están buscando lo mismo que nosotros. Pero esa lucha es una lucha interna que nosotros tenemos que decidir cómo determinar qué es lo que vamos a hacer. ¿Quién es el que va a ganar hoy en mi vida? ¿Será mi carne? ¿Será mi espíritu? ¿Quién es el que decide? Pues al final de cuentas le cuento la clave. La clave es nuestro alma. Porque si somos espíritu, alma y cuerpo, pues ya sabemos lo que el espíritu quiere. Y ya sabemos lo que la carne quiere. Entonces lo que decide va a ser siempre el alma. El alma es nuestra mente, es nuestra voluntad, son nuestras decisiones, nuestro intelecto. Pero si nosotros en nuestra mente decidimos buscar lo del Espíritu, buscar lo espiritual, buscar lo de Dios, entonces mi carne ya no tiene más opciones. Por eso ese Señor siempre decía, yo le digo a mi cuerpo cómo se siente, no le pregunto. Porque si yo le pregunto a mi cuerpo cómo se siente, les aseguro que mi cuerpo nunca quiere trabajar. Mi cuerpo nunca quiere ir a la iglesia. E incluso mi cuerpo no quiere ir al supermercado, pero mi cuerpo sí quiere comer. Entonces mi cuerpo quiere lo más conveniente, aunque no sea lo más conveniente a largo plazo. En cambio, mi espíritu siempre quiere lo mejor para mí. Lo mejor para mí a largo plazo. Estamos hablando ya de la eternidad. Y yo creo que por medio de eso entendemos que esta lucha interna es tan difícil para muchos de nosotros. Es tan importante incluso porque por medio de esta lucha, por medio de la decisión que nosotros tomamos, vamos a determinar quiénes somos. Los versos 19 al 21, lo voy a leer rápido y no me voy a enfocar en esto. Pero quiero que entiendan y quiero que pongan atención porque todo lo que es mencionado acá son las obras de la carne, no las obras del diablo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Todas esas cosas, a veces nosotros pensamos, "Ah, es que el diablo me tentó, el diablo me dijo, el diablo hizo". Es su carne. Entonces, no le pongamos la gloria al diablo por algo que él no hizo. Simplemente fue su carne que lo quiso hacer. Entonces nosotros tenemos que entender que la carne es lo que siempre quiere hacer, pero nuestra decisión en nuestra mente es hacer lo correcto, hacer lo que nuestro espíritu quiere. Entonces más adelante en el verso 22 dice así, en cambio el fruto del espíritu es amor. Y yo creo que ahí es la base, porque dice el fruto del espíritu es amor. Y yo creo, y siempre hemos hablado de esto, que el amor es lo más importante. Yo sé que en otro pasaje donde dice fe, esperanza, el amor, y sobre todo es el amor. O sea, el amor es lo mayor, es la mayor de todo. El amor es la razón por la que Jesús vino a la tierra. El amor es la razón por que Dios quiso salvar la humanidad. O sea, el amor es el ejemplo perfecto del fruto del Espíritu. Y claro, ahí sigue todo lo demás. Tenemos alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero al final yo creo que todo lo demás es una muestra de lo que es el amor. Yo no puedo tener dominio propio sin amar. Porque, ¿por qué voy a tener dominio propio solo por mí mismo? Porque el dominio propio muestra de que yo estoy pensando en alguien más. Estoy pensando en el bienestar de otras personas. En cambio, el amor siempre piensa en los demás. Y como está pensando en los demás, tiene dominio propio. Puede ser que nosotros tengamos dominio propio, pero nosotros no tengamos mucha paciencia. Yo sé que todos nosotros luchamos en diferentes áreas, pero lo que yo quiero que entiendan es que nosotros podemos faltar tal vez en paciencia, pero no sobre el dominio propio. Puede ser que tengo paciencia, pero me falta el dominio propio. Puede ser que tengo alegría, pero no tengo bondad, o tengo bondad, pero no tengo alegría. Entonces nosotros tenemos que entender que el amor es en sí lo más importante. Y el amor se va mostrando en todos esos diferentes estilos o diferentes muestras de lo que es el amor. Yo creo que el amor es lo más importante. Y yo creo que esa va a ser la base de nosotros como iglesia, la base como nosotros como seguidores de Cristo, que nosotros tenemos que enfocarnos en el amar. Yo creo que en el verso 24 y 25 todavía nos muestra un poco más. Dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Nos muestra de que si nosotros de verdad somos seguidores de Cristo, si nosotros de verdad queremos seguir al Espíritu, nosotros vamos a crucificar esos deseos carnales, esas pasiones carnales, los deseos de la carne. Y nosotros vamos a empezar a ser guiados por el Espíritu. Yo creo que, como les dije, esto es lo más importante en nuestra vida como seguidores de Cristo, es ser guiados por el Espíritu. Y el amor es el mejor ejemplo. Y yo creo que siempre el capítulo del amor que siempre dicen todos es en primero de Corintios y en el capítulo 13. Y no lo voy a leer por el tiempo, pero algo que yo les recomiendo que hagan es esto. Cada vez que se encuentra la palabra el amor, yo quiero que cámbienlo y digan yo soy. Un ejemplo es esto. El verso 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Cámbienlo y léanlo todos los días y digan de esta manera, yo soy paciente, soy bondadoso, no soy envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Porque cuando yo empiezo a ver que yo soy amor, que yo me he convertido en coheredero con Cristo y he empezado a entender que todo lo que yo hago es por medio del amor, en ese momento entonces yo puedo empezar a cambiar mi identidad y yo puedo empezar a entender que todo lo que yo soy es amor. Yo ya no soy pastor, sino que yo soy amor. Y yo dejo que mi identidad, el amor de Cristo, el amor de Dios, se empiece a reflejar cuando yo soy pastor, cuando yo cumplo con ese papel, cuando yo cumplo con mis deberes como esposo. Si yo soy amor, voy a ser mejor esposo. Si yo soy amor, voy a ser mejor padre. Si yo soy amor, voy a ser mejor ciudadano, compañero, vecino y todo lo demás. Así que mi recomendación este día es esto, que nosotros le pedimos a Dios que nos guíe, que su Espíritu nos guíe todos los días y que nosotros podemos mostrar y ser el amor de Dios. Y antes de terminar, quiero orar. Quiero orar para cada uno de ustedes. Tal vez incluso hay personas que nunca han sentido ese amor. Pues hoy es el momento que lo pueden sentir. Así que yo les invito a que cierren sus ojos y oremos. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra. Y Padre, yo pido que nos ayudes a ser guiados por tu Espíritu. Padre, ayúdanos a que nosotros podemos en la mañana levantarnos y pedir tu sabiduría, tu dirección, tu guianza, la guianza del Espíritu Santo,
para que nosotros podamos ir donde tú quieres que nosotros vayamos, que nosotros podemos hablar con todos los que necesitan escuchar y que nosotros podemos hacer exactamente lo que tú tienes planeado para nosotros. Al mismo tiempo, yo pido que nos ayudes a reflejar ese amor, que nosotros podemos sacrificar esos deseos carnales, que nosotros podemos sepultar, que nosotros podemos enterrarlos de una vez y ya no levantarlos más, sino que nosotros nos levantamos simplemente con el amor de Cristo. Y que nosotros podemos empezar esa muestra del amor perfecto de Dios. Que nosotros podemos amar en nuestro trabajo, que podemos amar en nuestra casa, que podemos amar en nuestro vecindario, que donde quiera que nosotros vayamos, nosotros podemos ser ejemplo de tu amor. Padre, nosotros te bendecimos y te doy gracias, que todos podemos sentir tu presencia, que podemos sentir tu espíritu y que nosotros podemos sentir tu amor. En el nombre de Jesús, te amamos. Amén. Antes de despedirnos, lo que quisiera hacer es recordarles que este sábado, el sábado 18 de julio, nosotros estaremos reuniéndonos en la nueva propiedad en la Cuarta y Hayes, allá en Bethlehem, a las 10 de la mañana para orar. Estaremos orando por el nuevo templo, la remodelación y por supuesto por la comunidad que nosotros hemos sido llamados a servir. También les recuerdo que este domingo tendremos servicio en vivo en la capilla de Life Church Allentown, que es en la 38 y Walnut, acá en Allentown, en la capilla. Y también, por supuesto, estaremos en Facebook a las 11:30. Iglesia, familia, les amamos.